casa para conectarse, que llegue con bien, Señor, que esta clase sea de edificación y de bendición para cada uno de nosotros. Rogamos a ti, Padre, que todo esto sea para que lo podamos compartir con las demás personas, porque de nada sirve que lo aprendamos si no lo estamos replicando y compartiendo con los que no conocen de tu verdad. Dejamos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, sabiendo que hablarás a través de este siervo tuyo, y empezamos con tu bendición, Padre. Todo esto lo pedimos y lo oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, buenas noches a todos, me da gusto estar aquí. Estamos continuando con la clase de Hechos capítulo 4, una clase muy interesante que hemos estado viendo, donde el Señor nos está hablando y nos ha manifestado muchas cosas a través de este libro tan hermoso de Hechos que estamos viendo hoy. Voy a permitirme dar lectura a la continuación del... Es que me están bombardeando aquí con... No sé qué tiene mi máquina que no me deja abrir el... Creo que ya lo va a poder abrir, perfecto. Me voy a permitir dar lectura a la segunda parte, hermanos y hermanas, que estábamos viendo del libro de los Hechos. Dice Hechos capítulo 4, voy a empezar desde el versículo 15, como lo habíamos visto, y dice: entonces les ordenaron, que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les informaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Y la multitud que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo a precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bendito sea Dios por su palabra. Gracias por este tiempo que el Señor nos está dando. Y bueno, vamos a ir descubriendo poco a poco cómo el Señor va manifestando sus obras en este tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Lo comentábamos la clase pasada. En el tiempo en que estamos hablando, pues el número de los que se convertían era primero de 3,000 y luego de 5,000. Entonces, es un crecimiento muy fuerte el que se da en la iglesia de Jerusalén, en el libro de los Hechos. Y vamos a comenzar entonces con el versículo 16 del capítulo 4 del libro de los Hechos, y vemos que entonces estos sacerdotes, si recordamos la clase pasada, hablábamos precisamente de que ellos eran el grupo del Sanedrín, es decir, era el grupo más importante en el ámbito judaico del templo de Jerusalén, y estaban acompañados también de la policía de Jerusalén, si quisiéramos verlo de esa manera, y de los familiares de los sacerdotes, quienes quisieron intimar a Pedro y a Juan por haber hecho un milagro a un hombre que no tenía forma de caminar desde hace más de 40 años, y sobre todo por haber predicado la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí lo que Lucas nos está dando a entender primeramente es que Lucas, recordemos que Lucas está escribiendo este libro de los Hechos, que pues no nos cansaríamos de leerlo, se lo está escribiendo a Teófilo y le está escribiendo punto por punto cómo se desarrollaron las cosas en ese tiempo. Si a mí me permiten, Lucas es uno de los hermeneutas más importantes en la redacción de la Biblia, y en este caso no nos vamos a equivocar con el comentario, porque Lucas sabe perfectamente que se habla de un Sanedrín y que estos hombres son líderes, porque precisamente quien le está contando a Lucas todo esto es Saulo de Tarso o Pablo, porque recordemos que Lucas tiene un trabajo exegético de investigación teológica para poder redactar el libro de los Hechos en los ámbitos militares, geológico, cultural, socioeconómico y religioso bajo el gobierno de Roma en los judíos. Entonces, si nos vamos al capítulo 26 del libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 10, nos vamos a dar cuenta que en este caso dice Hechos 26, 10, lo cual también hice en Jerusalén. Está hablando Pablo y está hablando precisamente a las autoridades romanas que lo quieren llevar cuando Pablo apela ir ante el César. Pablo da varias defensas en presencia de autoridades de Roma, y en el capítulo 26 dice, por lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Para que sea más claro el comentario, era necesario que alguien que diera voto de muerte en este tipo de situaciones ante los judíos y ante el sacerdote, ante el sumo sacerdote, tenía que ser miembro del Sanedrín. Entonces, aquí Lucas nos está dando la razón para creer que Pablo era un miembro del Sanedrín. Entonces, fíjense qué interesante es esto. Pedro y Juan estaban predicándole a un futuro apóstol. Ellos, sin darse cuenta con quién estaban hablando, le estaban predicando al más grande hombre utilizado en el Nuevo Testamento por nuestro Dios, que hizo 13 cartas que movieron y que siguen cimentando a las nuevas generaciones de santos para la predicación del Evangelio
antes de los últimos tiempos. Entonces, yo quiero que pienses también cuando tú predicas el evangelio, que quizás cuando le hables a alguien, aunque tenga una característica física que no sea la más idónea, como Saulo, que era educado a los pies de Gamaliel, habíamos comentado también en la clase pasada, una persona con una capacidad económica bien, estaba educado conforme a una sociedad correcta, pues miren hasta dónde predicó Pedro y Juan, sin tener idea que a quien le estaban predicando era a Pablo. Entonces, cuando tú y yo predicamos, no sabemos a quién estamos predicando, y el mismo Pablo dijo que unos siembran, otros riegan, y quien da el crecimiento es el Señor, hermanos y hermanas. No dejemos de predicar el evangelio, porque en el estudio del día de hoy, a través del estudio del día de hoy, nos vamos a dar cuenta de cómo Dios ocupa la predicación del evangelio para la transformación de muchas personas, renovando ese entendimiento. De manera que tú y yo ya comprobamos esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, y por ello es que seguimos predicando el evangelio. Y dice en el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más, están diciendo los sacerdotes, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, hablando de Jesucristo. Entonces, podemos ver cómo no se puede negar, ellos mismos dicen, no podemos negar el milagro que se había hecho. ¿Había corrupción en sus corazones? Por supuesto que lo había. ¿Y cómo lo sabemos? Recordemos, también se comentó en la clase pasada, que cuando fue la muerte y resurrección de nuestro Redentor amado, ellos sobornaron a algunos de los soldados, y de hecho les mandaron que dijeran que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesucristo para que nadie creyese que había sido removida la piedra, que no podía ser movida por hombres, por Dios, y que fuera resucitado el cuerpo de nuestro Señor, diciendo que lo habían sustraído. Aquí ellos dicen, no podemos negar este milagro. La corrupción de sus corazones se nota claramente, cómo quieren volver a pagar la obra del Padre, ahora en un cojo, a través de los apóstoles, que llenos del Espíritu Santo, están predicando el Evangelio, hacen señales y sanidades que no se habían visto más que meses atrás con Jesucristo durante su ministerio de 3 años y medio. Entonces ellos reconocían que sí hubo un milagro. Sin embargo, lo que ellos no podían reconocer, porque sería una derrota para el Sanedrín y para ellos que asesinaron a Jesús, no podían reconocer que este había sido un milagro de Dios. Entonces prohíben que se hable de Jesucristo para que ya no se divulgue más entre el pueblo. ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque su miedo de la predicación de Jesucristo haría entonces que crecieran en número mayor los de la fe, cosa que sigue sucediendo al día de hoy, y como ya se mencionó, se convirtieron en un primer discurso en Pentecostés 3,000 personas, y aquí se añadieron 5,000 más en una predicación o disertación de Pedro a los que se encontraban ahí. Y dice la escritura en el capítulo 4, versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era autoevidente que ellos y que nosotros debemos obedecer la voz de Dios para predicar el evangelio y no a los hombres. Es un mandato que vayamos a predicar el evangelio. Los mismos evangelios nos lo dicen, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 22 nos dicen, id y predicar el evangelio a todas las naciones. Tenemos que hacerlo porque es un mandato, es un llamamiento con mandato de predicar el evangelio, y lo mismo está contestando Pedro a las autoridades. Pedro y Juan tienen que haber dicho a todas las personas lo que vieron y lo que oyeron. Me gusta mucho cómo en el primer capítulo de la carta de Juan, la primera carta de Juan, Juan inicia diciendo,
primer capítulo, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con los ojos, lo que hemos contemplado, perdón, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí Juan, en esta carta, está diciendo y ratificando lo que nosotros vimos en los evangelios y que el día de hoy también estamos replicando a quien el Señor nos ponga en el camino. Es algo que no podemos negar y que tampoco nos podemos quedar callados. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra testigos tiene dos significados. El primero es un significado legal que todos conocemos. En cualquier código y en el Código Penal específicamente de cualquier país, para que haya una querella o una acusación, se requiere de que el querellante o el denunciante se presente acompañado o que en su desahogo presente testimoniales, porque si no, es un dicho difícil de refutar, es más bien un dicho muy fácil de refutar si no hay testigos. El segundo punto es, la palabra testigo significa martureo, de donde conocemos nosotros la palabra mártires. Si analizamos con detenimiento la vida de los apóstoles, incluyendo al sustituto de Judas, que es Matías, todos ellos fueron martureos porque murieron a filo de espada o aserrados o quemados o de alguna manera trágica. ¿Por qué? Porque nosotros debemos también de padecer por causa del evangelio. Hoy en día, amados hermanos y hermanas, estamos viviendo una persecución terrible en Medio Oriente, en África, en India, en China y en Asia Menor. Te invito a que cheques las noticias, cómo están persiguiendo en aquella zona del mundo a nuestros hermanos cristianos que están predicando el evangelio sin importar perder su vida. Y entonces cuando leemos esta parte de Hechos 1:8 que dice, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, es que Dios nos pide y nos manda que compartamos el evangelio dando el testimonio de él. Y ese testimonio lo podemos dar de dos maneras, en silencio y hablado. Para que lo hables, yo prefiero primero darlo en silencio y que se note que eres una persona diferente. Yo trataría de hacerlo así y posterior predicarlo, porque si lo predicamos y no lo vivimos, lo único que estaríamos haciendo es tropezar a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Capítulo 4, versículo 21. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, del versículo 21 y 22, se dice que no hallaron un modo de castigarles. Ojo, hubo amenazas. En el capítulo 4, del 1 al 15, vimos cómo les amenazaron, leímos y entendimos que era una amenaza directa y prácticamente dándoles a entender lo mismo que le hicimos a tu Señor, a tu líder, a Jesucristo, eso vamos a hacer contigo y con tu familia si sigues hablando de este nombre. Pero al ver que toda la gente glorificaba a Dios, no hallaron un modo de castigarles. Para ellos el tema, los judíos, el tema de un milagro es indiferente, porque ellos no creían que Jehová de los ejércitos, ese Dios de Israel que ellos seguían a través únicamente de la ley y no de la fe y del amor, ellos les eran indiferentes estos milagros y los consideraban hasta como actos de hechicería. Se decía que entonces Jesucristo estaba en contra de Dios y que eran unas situaciones de magia las que hacían los apóstoles. Sin embargo, cuando se responde ante la opinión pública, se comprueba que a los judíos sí les importaba mucho la opinión de la gente, por varias razones.
Primero que nada, la gente estaba creyendo en Jesucristo y no iban a poder aplacar a toda la turba de personas que se habían convertido. Y en segundo lugar, tenían que guardar ese respeto a lo que había pasado, aunque no estuvieran de acuerdo y no creyeran. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Esta situación empezó a ahogarlos. Entonces, como Pedro y Juan estaban en un juicio ante la corte, la misma corte que envió a Jesús, a Poncio Pilato, para que fuera crucificado. Esa misma corte estaba enjuiciando a Pedro y a Juan en este momento, pero aquí no podían hacer nada. Y sucedieron varios eventos con esto. Para los judíos fue algo malo que hubiera habido un milagro y hubiera habido una predicación, hubiera habido 5,000 conversos más la familia o los que estuvieran con ellos, y trae varias consecuencias. La primera sería, aquí pues, se llegaron a convertir 5,000 personas. Dos, Pedro otra vez vuelve a ser lleno del Espíritu Santo, ese hombre pescador que era del vulgo, que no tenía la educación que tenían los judíos, vuelve a hablar con una elocuencia y una llenura que solo los que estuvieron con Jesús podían demostrar. También Pedro le predica a los líderes judíos, y vuelvo a enfatizar esto. De esa predicación, la Biblia registra que Saulo de Tarso, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, se convierte en el más grande predicador de la historia. Y lo cual quiere decir, la Biblia, recuerda, esto es bien importante, la Biblia nos habla de muchas situaciones reales y acontecimientos que sucedieron, pero no de todos. Enfatiza y puntualiza en los puntos más importantes que el Espíritu Santo puso en estos 66 libros para que nosotros nos alimentemos de ellos y podamos vivirlos. Sin embargo, eso no quiere decir que lo que viene en la Biblia es lo único que sucedió. Cuando estemos en el reino nos vamos a sorprender de todos los milagros y de todos los acontecimientos que no vienen registrados en este libro, pero que fueron fundamento también de la conversión y la predicación para muchas personas que no tenían a Jesús. Adicional a ello, Pedro y Juan demostraron una valentía que en ningún momento se había dado. Y punto último de esta consecuencia, Dios fue glorificado. Y pasamos al versículo 23 y 24. Y dice la palabra entonces que puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo quiero dividir en dos partes. Es importante estos dos versículos, porque primero fueron puestos en libertad. Cuando Pedro con denuedo dice: nosotros no tenemos por qué obedecer a los hombres antes que a Dios, y al ver los judíos que no había manera, perdón, de enjuiciarlos o castigarlos, los dejaron libres. Y lo primero que hicieron estos apóstoles, cuando fueron puestos en libertad, fue ir con los suyos y contar todo lo que sucedió con los sacerdotes. Y en segundo punto, aquí habiendo oído esto, hubo una oración unánime. Primero que nada, había mucho que contar, había muchas cosas buenas que contar. Y entonces podemos imaginarnos cómo Dios en este momento está siendo glorificado por la familia de estas personas, por todos aquellos que pudieron ser testigos de esta situación. Quisiera nada más preguntar si se me está escuchando bien. Sí, perfecto, muchas gracias por la señal. Muchas gracias. Y entonces nos damos cuenta cómo ellos empiezan a decir: nos ordenaron que no le contáramos a nadie respecto de lo que sucedió. Y como respuesta, esta comunidad primitiva cristiana, que eran los primeros cristianos, van y glorifican a Dios a través del testimonio de estos dos apóstoles. Y dice: y ellos, habiéndolo oído,
alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Empiezan a hacer una oración unánime. Los eventos importantes en la iglesia siempre nos llevan a hacer una oración de gratitud. Yo quiero preguntarle a tu alma, cuando tú te convertiste a Cristo y cuando empezaste a vivir esa libertad, esa paz, ese repudio al pecado que tanto amabas, dime si no le querías contar a cualquier persona que Cristo moraba en tu corazón. Hasta las piedras les queremos hablar cuando es ese primer amor en el que llegamos a Jesús y nos la pasamos hablando de Jesús con todas las personas. Hasta nuestros familiares, esposos, esposas, padres, hermanos, se llegan a retirar un poquito si no están en Cristo, porque no nos cansamos de glorificar a Dios. Y cuando glorificamos a Dios, la mejor manera de hacerlo es a través de la oración, como la que acabo de leer, que dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, reconociendo el poder de Dios en toda la creación. Ellos lo exaltan a través de decir: Señor, tú hiciste todo perfecto en el cielo, en la tierra, en el mar y en todo lo que hay en ellos. Alzan unánimes la voz, de manera que podríamos entenderlo que como que si fuera una oración colectiva, pero bueno, también cuando tú y yo oramos en conjunto, ahorita que hicimos la oración, se oró en silencio. Muchos de ustedes, estoy seguro que cerraron sus ojos y mientras hacíamos la oración, ustedes en silencio le hablaban al Señor en su corazón, acompañando la oración que se estaba llevando de manera audible. Y esto es cuando nosotros enfocamos nuestro corazón a glorificar al Señor por lo que ha hecho con nosotros. Es unánime. Quiero llevarlos al Salmo 126, versículo 5. Es hermoso como dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es tan hermoso cuando vamos sembrando, cuando pasamos tribulaciones, cuando pasamos persecución por predicar el evangelio en donde sea que estemos, y a veces llegamos a llorar por el sufrimiento que esto causa. Pero va a llegar un momento, amados hermanos y hermanas, en que vamos a volver con regocijo trayendo gavillas. Las gavillas son esos racimos gigantes de trigo que se recogían en la cosecha y se ponían en las carretas o en las espaldas de las personas. Así es como nosotros nos sentimos cuando se predica el evangelio y se ganan almas para el Señor. Y entonces, aquí la palabra voz, en una sola voz, es en el singular. Ojo, no quiere decir que todos oraron individualmente, sino que se entiende que una persona, y quizás fue alguien de los que estaban con Pedro y Juan, empezó a abordar la oración y todos se unieron unánimemente en esa oración. Porque imagínense que todos estuvieran orando al mismo tiempo. Estamos hablando de un tumulto de gente. Se hubiera escuchado mucha murmuración, muchas voces. Obviamente quien invoca este Salmo número 2 lo hace de manera individual y unánimemente todos lo acompañan a través de esta oración. No había luchas, no había contiendas entre ellos. Era un grupo unido que determinaba en gratitud orar al Padre
porque tenían al mismo espíritu. Y le dicen, Señor, tú eres el Dios, sabiendo y reconociendo a quién estaban orando. Estaban orando al Señor de todo poder, al soberano, al divino, al sublime, al eterno, al perfecto Dios. Y en esta palabra nos damos cuenta que la palabra Señor es una palabra no muy usual en el Nuevo Testamento, a diferencia de las demás que significa curios, sino que aquí esta palabra Señor quiere decir despotes. Y la palabra despotes es una palabra que se refiere a dueño de esclavos o gobernador, cuyo poder no puede ser cuestionado por nadie. Oraban con una confianza tan fuerte que se desbordaban en la oración unánime para poder invocar y glorificar a Dios. Cuando nosotros oramos, en ocasiones, yo quiero pensar que los que estamos en este foro lo hacemos de manera directa a Dios, sabiendo a quién le oramos. Pero también hay personas que cuando oran, sus oraciones no son correctas. Santiago en el capítulo 4 dice, pedís y pedís mal porque no tenéis. Más bien pedís y no tenéis porque no sabéis pedir. A veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir. Y Jesús dio la oración modelo o llamado Padre Nuestro para que cuando oráramos glorificáramos al Padre en esta oración y lo reconociéramos en todos los aspectos de poder que Él tiene sobre nosotros. Y poco a poco esa oración va llevando a las peticiones, a la gratitud y a la alabanza a Dios. Entonces, los discípulos aquí vemos que tenían un poder para orar porque sabían a quién oraban y adicional a ello lo estaban haciendo llenos del Espíritu Santo, como le dice la palabra. Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Y dice el versículo 25, que por boca de tu siervo, de David tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Primero que nada habla de David, de la boca de David, el Salmo 2, para ser exactos, se están reconociendo las invocaciones, las oraciones que el salmista dio en el Salmo 2, que es lo que estamos leyendo en este momento. Cuando se habla de David, su siervo, aquí es importante saber que Pedro creía en que las palabras que venían del Salmo 2 eran exactamente las que David estaba invocando al Dios de los cielos y Pedro las toma como suyas con toda la colectividad para poder orar de esa manera. Pedro a este nivel, en estas alturas, amados hermanos y hermanas, tenía un conocimiento, una iluminación, una inspiración y una revelación de las escrituras profundo. Entonces, no nos debe de extrañar que Pedro haya orado así. Y dice la pregunta entonces del 27, ¿por qué se amotinan las gentes? Perdón, del 26, del versículo 25. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pedro aquí está con los otros discípulos entendiendo algo bien importante, que ya había pasado proféticamente en el Salmo 2, algo que estaba sucediendo vivamente en este momento, porque se estaban amotinando las gentes y los pueblos pensando en cosas vanas. Entendían que ellos debían de esperar este tipo de manifestaciones y oposiciones y que no deberían de sentirse oprimidos, sino que por el contrario, deberían de sentirse apoyados, confiados y cubiertos de la protección y de la provisión de Dios en sus vidas. Aquí hay una confianza en el Rey, en el gobernador de Sión. Y dice, podrán atar a los siervos, pero la palabra de Dios nunca podrá ser atada. Y eso es lo que tú y yo hacemos. Es esa palabra poderosa, sin ataduras, que se puede compartir de muchas maneras y que se extendió desde Jerusalén hasta Asia, al Imperio Romano y a todo el mundo. Hoy estamos completamente convencidos de que en todo el mundo se predica la palabra, porque la palabra es imposible que la detenga el ser humano, porque esa es la voluntad de Dios, que se siga hablando. Y cuando nosotros oramos,
yo considero importante, de acuerdo al estudio que estamos viendo, que debemos de ver primero las circunstancias en las cuales estamos orando. Es decir, ¿en qué circunstancias se encontraban ellos ahorita con sus familiares y con los suyos? En una circunstancia de alabanza, adoración y gratitud, porque no los pudieron detener. Sin embargo, a veces tú y yo oramos porque tenemos un conflicto, porque tenemos alguna situación, alguna enfermedad, pero yo quiero hoy alentarte a que tus oraciones siempre sean confiado en que el Señor pelea nuestras batallas. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. Tú y yo tenemos una guerra en ese sentido espiritual. Entonces, cuando tú y yo vemos las circunstancias a la luz de las escrituras, primero tendríamos que ver si nos encontramos en pecado. Estos hombres de los que estamos hablando ahorita no pudieron haber hecho esos milagros si hubiera pecado en ellos. Hubieran sido juzgados si hubiera algún pecado en ellos, pero el Señor los escogió y ya tenían al Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que redarguye, que convence de pecado, de juicio, de justicia, en nosotros debe de estar, porque a veces pecamos sin darnos cuenta. Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos que hacerlo, primero que nada, haciendo un autoexamen de cómo nos encontramos delante de Dios. El mismo salmista del capítulo 2 del libro de los Salmos, el segundo salmo, escribió el Salmo 32 y dice, versículo 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y continúa el salmo, podríamos seguir, pero no es el tema, diciendo que una vez que se confesó, volvió a ver esa juventud y esa vida en el salmista, sabiendo el pecado que cometió y que lo estaba confesando. A veces nos encontramos en el mismo lugar que David y no nos damos cuenta. Primero tenemos que confesar nuestros pecados para que puedan ser perdonados, para que seamos limpiados de toda maldad y para que nuestras oraciones no tengan estorbo. También nos damos cuenta cuando oramos que podemos obtener las promesas de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 16, es hermoso como dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es hermoso como nos dice, cuando estás orando, Él de acuerdo a sus riquezas te va a fortalecer en tu hombre interior a través de su Espíritu Santo. Va a hablarnos el Señor en cada situación que estemos pasando. Por lo tanto, no dejemos de orar a Dios en ningún momento. Y continuamos con el Salmo que dice, a quien tú ungiste. Esta palabra, quien tú ungiste, hablando de Jesucristo, tiene 3 títulos mesiánicos: el santo, el siervo y el ungido. Y adelante dice, a quien tú ungiste, hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los apóstoles se dieron cuenta de que las circunstancias que estaban pasando a la luz de la palabra eran el reconocimiento y la confirmación de que todo lo que suceda no puede salir de la esfera del control de Dios. Y estos enemigos de los que estamos hablando, que son los judíos, lo único que podían hacer era lo que Dios permitiera que se pudiera hacer en contra de sus ungidos, de sus santos en este momento. Y a mí me gustaría que fueras a tu Biblia y que leyeras conmigo el capítulo 4, versículo 29 del libro de los Hechos. Lo voy a leer. Y si tienes tu Biblia abierta, me gustaría que lo leyeras conmigo, aunque tengas tu micrófono apagado, porque eso es para nosotros. Y dice, capítulo 4, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso es algo que ahorita tú y yo estamos haciendo este 16 de agosto a las 8:45, pidiéndole a Dios que nos dé ese denuedo,
¿Qué es ese denuedo? Lo vimos la semana pasada, es la parresia, es ese atrevimiento lúcido, pero con declaración firme de valor para hablar de Jesucristo. Sin denuedo no hay predicación del Evangelio. Necesitamos ser valientes, necesitamos que esta parresia, este valor sea sobre nosotros para que nos volvamos atrevidos y gritemos a los cuatro vientos que Jesús murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre y quiere tocar a aquellos que se encuentran en pecado. Y nos vamos entonces al versículo 30, al versículo 30 del mismo capítulo 4, y dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante tu santo Hijo Jesús. Estamos viendo una petición consumada a través de la gloria de Dios. Ellos pedían cosas que guiaran a más confrontación, ¿sabes? A más agitación, a más oposición. Porque si tú eres un cristiano que está callado y no comparte el evangelio, nadie se va a meter contigo. Pero cuando tú le pides a Dios que suelte tu boca, que abra tus labios y que tu lengua profiera el nombre de Jesús, en ese momento se va a hacer un remolino y un maremoto alrededor de tu vida. Pero eso es lo que quiere Dios, que todos estemos predicando el evangelio y Él se encarga de guardarnos a nosotros y, ¿qué crees? También a los nuestros, porque Él es fiel y verdadero. Y entonces ellos lo que buscan es, Señor, ahora permíteme que yo haga sanidades. No pedían, ojo con esto, en la llenura del Espíritu Santo ellos no pedían hacer milagros por ellos mismos, como en algunas ocasiones lo vemos en campañas de sanidades. Ellos no querían resaltarse a sí mismos. Lo que ellos entendían era que quien sana es el Espíritu Santo para aquellos que tienen a Cristo en su corazón y que a través de esto se glorifica el nombre de Dios. Cuando alguien quiere ser usado para obras milagrosas, yo creo que no es el punto medular de un cristiano. Señor, úsame para hacer milagros. Porque si quieres hacer milagros, serías como Simón, aquel que en el libro de los Hechos también dijo a Pablo, oye, de ese poder que tienes tú, dame y te lo compro. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo. Este hombre es una doctrina, la doctrina de la simonía, precisamente, pues creía que el Espíritu Santo se podía comprar y con eso podías estar haciendo milagros. Y obvio, él quería cobrar. Cuando alguien busca hacer un milagro por sí, pues no está glorificando a Dios. Aquí hay un orgullo y no está glorificándose el nombre de Jesús tampoco, sino que lo que se busca o se debe de buscar es no deleitarme en lo que yo hago, sino en que Él me está usando sin que yo lo merezca para demostrar su poder en alguna situación. Eso es lo que estaban haciendo estos discípulos. En el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira qué hermoso. O sea, imagínate que ahorita tú y yo estamos en este estudio y de repente únicamente empieza a temblar en donde estamos. O sea, la Biblia no dice si tembló en toda la ciudad. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Entonces, les fue dado un temblor como un emblema de la satisfacción que Dios tenía y de que era complacido y lo demostraba con su poder en la creación. Es decir, les daba ánimo a través de una demostración física, otra más, de su poder, al igual que en Pentecostés, porque recuerda que también en Pentecostés tembló. Entonces, aquí no sabemos la extensión del temblor, no sabemos qué tan fuerte fue, no sabemos, eso no lo menciona la Biblia y tampoco es algo que nos atañe. Lo que sí sabemos es que donde ellos estaban reunidos, las paredes que están muertas, las paredes que no tienen vida, el piso que es inerte, se movió por el poder y por la gloria de Dios, manifestándoles a todos que Él estaba con ellos. La presencia del Espíritu Santo era tan grande y tan maravillosa que todo se pudo sentir en un movimiento en el que Pearson, el teólogo Pearson, dice,
Aquellas paredes no cambiaron, ni llegó a ser aquello un lugar santo donde el Espíritu Santo de Dios siempre moraba. Por lo cual, debemos de tener cuidado cuando una persona puede ser sacudida por el Espíritu Santo, pero esa persona no quiere ser transformada por el Espíritu de Dios. Es decir, lo que Pearson está diciendo es que no porque el Espíritu Santo estuvo en ese lugar, ahí va a radicar siempre, porque entonces regresaríamos a la religión y creeríamos que Dios habita en templos, Dios habita en nuestros corazones. No tienes que ir al centro de la tierra, no tienes que ir al cielo, no tienes que ir a ningún lado. Muy cerca de ti está la palabra. Y donde está la palabra que es en tu corazón, ahí mora el Padre y el Hijo y son uno mismo contigo y conmigo, siempre y cuando le rindamos a Jesús nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros sentimientos y seamos obedientes delante de Él. Entonces, dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esta palabra de llenos del Espíritu Santo también se manifestó en Pentecostés. Y no quiere decir que era una llenura única de ese día. Pedro, esto se va a señalar a Pedro como que es la tercera vez que se dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pero para estar lleno del Espíritu Santo, no quiere decir que con una vez que estés lleno del Espíritu Santo, siempre lo vas a estar. El día que tú dejes de orar, el día que tú dejes de buscar a Dios, el día que tú o yo tomemos decisiones unilaterales y consultar a nuestro Dios, en ese momento el Espíritu Santo se va a contristar. No va a haber llenura. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Pues buscar a Dios continuamente, orar sin cesar de día y de noche, meditar en la palabra de día y de noche, no separarnos de la palabra y entonces hacer una inmersión diaria en la parte espiritual con nuestro Dios. El denuedo que se menciona aquí es importante porque no era un regalo de Dios, sino que todo lo que ellos tenían, esa llenura del Espíritu Santo, se dio por temor, por obediencia y por oración. La oración unánime causó que se dieran estas cosas. Es decir, no fue algo emocional, no fue una temblorina y esas cosas que luego vemos en videos. Fue una llenura genuina, pura y santa que estaba en todos los que se encontraban con Pedro. Y se menciona en el capítulo que estamos estudiando, en el versículo 13, que no fue por él, no fue por Pedro, sino fue para que Pedro fuera lleno del Espíritu Santo. El versículo 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que se poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La multitud de los que habían creído tenían un corazón y un alma. ¿Por qué un corazón y un alma? ¿Quién unía este corazón o estos corazones y estas almas? El Espíritu Santo, el Paráclitos, el Consolador, el Ayudador, el abogado de oficio, llenaba los corazones y las almas de todos los que se encontraban ahí. Entonces, ninguno decía que tenía una casa o que tenía un coche o que tenía dinero. Todo lo que se tenía no era suyo propio, sino de los demás. Aquí hay una evidencia pura y maravillosa del Espíritu Santo en las personas. ¿Por qué? Cuando un ser humano se desprende de lo material, en ese momento, obviamente, cuando se desprende, no para formar un orfanato y decir que es por obras, sino para compartir con aquellos que necesitan, y más si son del pueblo de Dios, se está comprobando verdaderamente que hay una llenura completa del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del joven rico? Señor, ¿qué debo hacer para ganar el reino de los cielos? Y Jesús fue bien sencillo, los mandamientos los sabes, no mientas, no robes, no injures, no mates, etcétera, etcétera. Y este joven, un poquito presuntuoso, si me permiten el comentario, dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Una cosa te ha faltado, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. La escritura no dice que este joven se puso contento como aquí lo estamos leyendo en el libro de los Hechos. La escritura dice que este joven se puso triste y se fue. Y Jesús dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. No es malo que seas rico,
si no es malo que el amor del dinero lo tenga sobre de Dios, porque el amor del dinero es raíz de todos los males, de acuerdo a lo que le dijo Pablo a Timoteo. Y aquí entonces vemos que por esa unidad que tienen ellos, se consideraban, todos eran considerados como importantes. Eran más importantes las personas que las cosas materiales. Y entonces tenían todas las cosas en común. Uno, reconocían que Dios era el dueño de todo y que todo le pertenecía a Dios y Dios podía derramarlo sobre su pueblo. Dios había tocado de una manera tan profunda sus vidas que encontraban fácil el desprenderse de las cosas conforme a... Ahora aquí hay que tener mucho cuidado, amados hermanos y hermanas. No pensemos en un comunismo, ¿ok? Porque por ahí hay algunos tratadistas que dicen que este es una forma de comunismo, de que todo lo que se tiene es para el pueblo. No, el comunismo no es coinonía. El comunismo dice, lo que es tuyo es mío. La coinonía dice, lo que es mío es tuyo y lo comparto contigo. Es muy diferente, ¿ok? Aquí en el griego que estamos viendo, no significa que todos a la vez vendieron sus propiedades, no, sino que de vez en cuando se asomaba la necesidad, alguien vendía una propiedad y las llevaba con los apóstoles para que se repartiera con las necesidades. ¿Por qué era necesario esta venta radical? Es muy sencillo. Desde Pentecostés hubo muchas multitudes que creyeron en Jesús y muchos eran de tierras lejanas. ¿Recuerdas que en Pentecostés había personas de diferentes lugares y con diferentes lenguas, y por eso el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos en lenguas humanas? Pues ellos dejaron sus casas donde vivían, dejaron sus trabajos, entonces no tenían ni dónde trabajar, ni dónde quedarse, ni dónde comer, ni qué comer. Entonces necesitaban apoyo. Y dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre ellos. Con gran poder es la raíz del versículo anterior. Si hay gracia, si hay coinonía, si hay llenura del Espíritu Santo, entonces se dan tres órdenes importantes: Dios, después las personas y por último las cosas materiales. Creo que hoy en día es al revés. En el mundo primero es las cosas materiales, después las personas, y a Dios lo están dejando al último. Tenemos que retomar esta enseñanza del libro de los Hechos de la iglesia primitiva y derramarla y esparcirla primero en la iglesia con los de la fe y después con los que no conocen de Dios. Y dice la Escritura que daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Lo que da a entender que siempre el punto central de la vida de un creyente es Jesús, no son los milagros, no eres tú, no soy yo, no son nuestras enfermedades. Es Jesús resucitado, sentado a la diestra del Padre, y es el nombre que es sobre todo nombre y a quien tenemos que glorificar día y noche. Se predica un Jesús resucitado, hay una abundante gracia en ellos, que es el favor, es la sonrisa de Dios desde el cielo para cada uno de nosotros. Y dice el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían casas o heredades, las vendían y las traían al precio de lo vendido. Hablábamos de que es radical el vender algo para dárselo a los demás, pero aquí únicamente se toman en cuenta dos puntos muy importantes. Se vendía y se daba de acuerdo a la capacidad que cada uno tenía para dar, y se recibía de acuerdo a la necesidad de cada uno. No era decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo casa, pero si alguien vende, pues que me dé a mí también. No, si yo tenía para dar, yo daba voluntariamente. Y si alguien necesitaba, se le daba únicamente de acuerdo al nivel de su necesidad, ¿ok? Porque eran muchos. Entonces, no estaban viendo quién daba y quién no daba, sino que cuando surgía una necesidad, salió un dador alegre y hacía lo que tenía que hacer para ayudar a los demás. Cada quien repartía de acuerdo a su necesidad. Esto, obviamente, empezó a degenerarse con los primeros cristianos
Y obviamente hubo algunos hermanoides o hermanastros que empezaron a abusar de estas cosas. Y por ello es que cuando Pablo se da cuenta de todo esto, da algunas reglas que te voy a dar que son muy importantes. Hablo del apóstol Pablo. Timoteo capítulo 5, versículo 3, primera de Timoteo. La iglesia, amados y amadas, perdón, debe de discernir quiénes son verdaderamente los necesitados. Dice primera de Timoteo 5:3, honra a las viudas que en verdad lo son. A las viudas, es una persona necesitada. 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 y 12. Si uno puede trabajar para sostenerse a sí mismo, pues no es un necesitado, entonces debe proveer para sus propias necesidades. Lo dice bien claro segundo de Tesalonicenses 3. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y también dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Primera de Timoteo 5:8. Si es de la familia, si tu familia tiene posibilidades de apoyarte antes que la iglesia, no acudas a la iglesia. Dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:3 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser primero piadosos con su propia familia. Es decir, la viuda si no tenía con quién, iba a la iglesia, pero si tenía quien la apoyara de su familia, pues entonces que lo hicieran a través de ellos. Aquí los que son apoyados por la iglesia, los que reciben, o en este tiempo, los que reciben, Pablo dice, primera de Timoteo 5, capítulo 5, versículo 5 y luego el 10. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, es decir, no tiene familia y espera en Dios, que sea diligente en súplicas, oraciones día y noche. Es decir, métete a interceder por la iglesia, por los pastores, por los hermanos, por los servidores, porque estás siendo apoyada por la obra, por Cristo en la iglesia sobre una persona que se encuentra en necesidad. Y 2, capítulo 1 de Timoteo, capítulo 5:10, que tengan testimonio de buenas obras. Si han criado hijos, si han practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha hecho buenas obras para los santos. Entonces, la iglesia también debe de examinar la conducta moral y las circunstancias del hermano, porque también Pablo decía que sea una viuda mayor de 60 años, que hay una cesantía en la que ella ya no puede trabajar y mantenerse por sí sola. Y sobre todo el apoyo que daba la iglesia debe de ser para las necesidades más básicas. Dice primera de Timoteo capítulo 6 versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y concluimos la clase del día de hoy con el versículo 36, que dice entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y lo trajo a precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Sabemos de este hombre que era conocido por ser muy generoso. Más adelante se habla de él y es compañero de diligencia y de ministerio con Pablo. Pues él era tan generoso, no nada más porque vendió en la casa, sino que lo que da a entender esto es que él normalmente daba. Era una persona que siempre estaba dando. Y por eso es que le llaman Bernabé, consolación. Es como alguien que se le llama bondadoso porque siempre está dándole al necesitado. Y bueno, hermanos, con esto concluiríamos la lectura de lo que hoy el Señor nos está hablando. Espero haber sido claro y obviamente, si me permite el pastor Alex, pues entraríamos en esta etapa de las preguntas y las respuestas. Si no,
se las aclaro, pues bueno, nos dedicamos a investigarlas y si las amplío, pues yo me comprometo también con ustedes a hacer lo propio. Así es que Adelante, adelante. Las preguntas, hermanos, antes de que se nos vaya el hermano Ramón, por favor, ya tienen ahí abajo para levantar la manita y puedan ir dando a conocer cuál es su pregunta. creo que la hermana Rebeca, alzó la mano. Bueno, tengo a Elizabeth Torres. Si gustan irme diciendo, adelante, por favor. Pastor, buenas noches, que Dios lo bendiga. No le escucho. Buenas noches, hermano en Cristo, buenas noches. Yo tengo una pregunta, bueno, del capítulo 23, perdón, del versículo 23 al 31, donde nos hablaba de la oración que hicieron los apóstoles. Vaya, mi pregunta es, en qué momento vencieron los apóstoles la oposición? En el momento, porque bueno, antes del 23 nos habla de cuando a ellos los amedrentaron, ¿no? Los amenazaron. Ajá, así Entonces, es. después ellos fueron y contaron todo, pues con ese gozo, esa alegría de que Dios los libró. Entonces, ¿cuándo vencieron esa oposición? Cuando ellos no se dejaron amedrentar y aún así hablaron del evangelio, o cuando oraron, o en las dos. Es muy buena pregunta y de hecho yo la contestaré de la siguiente manera. La predicación del evangelio ha vencido toda la oposición, hermana. Desde los profetas, podríamos irnos al Antiguo Testamento, y la predicación del evangelio ha vencido toda oposición. A la pregunta puntual que usted me está solicitando, yo creo que desde el momento en el que ellos salieron en Pentecostés a predicar el evangelio llenos del Espíritu Santo, desde ese momento perdieron el temor a los hombres porque habían sido llenos del Espíritu Santo y tenían esa perrucia, ese denuedo, ese valor, ese atrevimiento sagaz de predicar el evangelio. La oración viene a ser una consecuencia de celebración, glorificación y alabanza a nuestro Dios, porque no pudieron hacer nada con ellos. No les echaron mano, no los golpearon, no los encarcelaron más que una noche, y por más que los amenazaron, no pudieron hacer nada porque se respiraba el Espíritu Santo en ese lugar y no pudieron hacer nada. Los judíos, al día de hoy, nosotros nos encontramos en la misma situación, si me permite el comentario. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos predicando el evangelio y dígame si no se oponen a nosotros muchas personas en el día, en el trabajo y a donde quiera que vayamos. Esto va a seguir hasta que el Señor venga por la iglesia, y aun cuando ya esté en la tribulación y la gran tribulación, siempre va a haber oposición hasta que Jesús venga y domine todo conforme a lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. No sé si con esto queda correcta y satisfecha la respuesta para usted. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, pastor. A sus órdenes. ¿Alguien más que quiera preguntar? No, hoy todos estamos bien callados, ¿eh? Quiere decir que el Espíritu habló muy bien y todo lo entendimos, cosa que me da mucho gozo. No veo quién, es que les comento que tengo un tema con mi pantalla, no puedo ver si hay manos levantadas. Carmina, hermana Carmina, buenas noches. Si fuera tan amable, creo que levantó su mano. No, buenas noches, nada más puse el dedito de que estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo. Excelente. Pues no sé si hay alguien más que quiera, estoy para servirle, hermana. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo antes de que concluyamos la reunión. Gustavo, por favor. Nada más es como un comentario, estaba viendo que como que en la cultura judaica como que es muy, muy, muy importante el que haya testigos para los eventos, ¿no? O sea, veo que dice, y fueron testigos, y Jesús les dice, me serán testigos,
Juan dice, y atestiguamos y damos testimonio. Entonces, era ese comentario. Gracias, siempre abonas a la clase, Gustavo. Gracias a Dios por tu vida y tu comentario. Y pues sí, efectivamente era algo necesario en la ley de los judíos, en la ley judaica. Tenía que haber un testigo o dos o más testigos para que se pudiera sustentar el dicho de lo que hablaban los apóstoles. Y Jesús en este momento precisamente lo que hace es decir, ¿no sabes qué? Pues que sea con dos testigos o más. Cuando se iba a predicar, ¿a cuántos mandaba Jesús? Mandaba de dos en dos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Una, pues de apoyo, si cae el uno, el otro lo levanta, y para que se diera testimonio de todo lo que se estaba haciendo, precisamente. Entonces, pues bendito sea Dios que tenemos esa posibilidad. Busquemos siempre que predicamos el Evangelio, tener testigos de la predicación, porque con ello se va a glorificar a nuestro Señor. Hermana Elizabeth, veo que levantó su mano. Sí, pastor, perdón que lo vuelva a interrumpir. No. Eh, es que hace ratito en el chat puse si respecto a lo de la oración, si en Romanos 8 de 26 y 27, nos habla precisamente, o yo lo entendí así, no sé, corríjame, en el aspecto de que cuando nosotros oramos, pues también el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no? Para poder orar conforme a la voluntad del Padre. ¿Es correcto? O sea, a veces nosotros tenemos esa convicción de poder agradarle en la oración a Dios, ¿no? De hecho, el Espíritu Santo escudriña todas las cosas, aún las cosas de Dios, y Él es el que nos ayuda, el que a veces nosotros creemos estar orando correctamente, y el que nos lleva a una oración verdaderamente grata delante de Dios es el Espíritu Santo. Si lo hiciéramos por nuestras voluntades, nuestras emociones, estaríamos orando en la carne, no estaríamos orando en el Espíritu y no glorificaríamos a Dios. Por eso es que la oración tiene una estructura de glorificación a nuestro Dios, de reconocimiento de su poder, de sus obras, de sus promesas, y hasta el último que damos nosotros. En el momento en el que nosotros entendemos quién es Dios, a quién le oramos, por qué le oramos y por qué lo reconocemos en fe, en ese momento para nuestro Dios es grata esa oración, porque quien está liderando esa oración, pues es el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos comprobar si esa oración es grata delante de Dios? Si la oración es para pedir peticiones personales, no estamos glorificando a Dios y no es grata. La oración debe de ser conforme a lo que la Escritura nos dice. No sé si quedó claro. Sí, de hecho, por eso dice la palabra de Dios que aún antes de que las palabras salgan de nuestra boca, pues Dios ya lo conoce, ¿no? Exactamente. Salmo 139 dice, todavía no está la palabra en mi boca y tú ya sabes lo que voy a hablar. Uh-huh. Bendito sea Él, hermano. Muchísimas gracias, maestro. Para servirle. Pues creo que no hay preguntas, Pastor Alex. Bueno. El Gus, por favor, nuevamente. Sí, me surgió otra pregunta, precisamente de que dice, ¿no? Se me perdió ahorita la cita, pero o sea, mencionas Señor como, o sea, en vez de poner curios, como déspotas. Sí, lo que pasa es que es de las pocas partes de la Escritura en las que se habla de este nombre del Señor. Estamos en el versículo, permítanme un segundo. Ellos van puestos en libertad, son liberados. Dame un segundo, debe de ser... Creo que es el 24. Es el 24, efectivamente. Cuando hablan de Señor, tú eres el Dios, pues es una forma distinta del Señor Curios que conocemos normalmente todos, efectivamente. Aquí es el dueño de un esclavo, el que tiene poder y a quien no se le cuestiona nada. O sea, prácticamente ellos no pueden más que reconocer la soberanía y el poder de Dios en sus vidas. Y así debemos de verlo nosotros. Pues somos esclavos a eternidad en Cristo y libres. Eso es lo más bello de todo. O sea, nos llamamos siervos de Jesucristo porque hacemos lo que nuestro Señor, nuestro dueño, quiere para nosotros, que siempre va a ser bueno. O sea, no podríamos oponernos a la voluntad de Dios porque es buena,
es agradable y es perfecta, aun cuando no lo vemos así. Muy bien, Ramón, pues entonces vamos a despedirnos de todos ustedes, hermanos. Esperemos que este estudio lo puedan meditar más adelante, que lo puedan releer, que lo puedan, bueno, con todo lo que hayan apuntado, lo puedan también compartir. Le damos gracias a Ramón, gracias Ramón por tu participación, gracias por aclarar todos los versículos tan importantes de toda esta parte del capítulo 4. Y pues queremos solamente despedirnos en oración. Si nos despides, Ramón, y concluimos la clase de esta noche. Claro que sí, con todo gusto. Vamos a orar a nuestro amado Padre. Señor, gracias te damos. Bendito seas porque eres poderoso, porque eres fuerte, celoso, porque eres nuestro Padre, porque nos escogiste sin haberlo merecido. Te damos gracias, Señor, por estos tiempos en los que podemos ocupar estas herramientas que comúnmente el mundo ocupa para el pecado. A nosotros nos permites que las tecnologías de la información las usemos para glorificar el santo nombre de tu Hijo Jesús y para reconocer tu poder, tu misericordia y tu amor sobre los tuyos, sobre tu iglesia. Padre, te pedimos que pongas en nosotros inquietud de seguir inquiriendo en las Escrituras, de seguir buscando, de seguir leyendo, de analizar lo que el Espíritu Santo pone enfrente de nosotros, que podamos compartir el Evangelio, porque como lo hablábamos hace rato, la oposición va a seguir siempre y cuando hablemos de ti. Si queremos llevar una vida en paz, si queremos que nadie nos moleste, pues entonces tendríamos que estar callados, Señor. Pero tú nos has llamado para que a los cuatro vientos gritemos que Jesucristo vive y que pronto vendrá por los suyos, por su iglesia. Y en ese sentido queremos que mucha gente que está muerta en vida hoy, que no te conocen, que no conocen a tu Hijo, sean integrados a esta iglesia, sean añadidos, dice la palabra, y los que estaban predestinados para la salvación fueron salvos. Y nosotros no somos el Espíritu Santo para saber quién sí y quién no. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer es predicarle al que se nos cruce en el camino y hablarle de Jesús, Señor. Obedecerte primero a ti antes que a los hombres, entendiendo que tú eres un Dios de orden, no un Dios de desorden, y que todo lo que hagamos, lo hagamos con la llenura del Espíritu Santo, confesando nuestros pecados en oración, reconociendo que nos equivocamos y sobre todo creyendo que tú perdonas nuestros pecados y que nos das la oportunidad de reivindicarnos en cualquier circunstancia para poder predicar el Evangelio, para rendirnos ante ti a través de tu Espíritu Santo, ser obedientes y hacer tu voluntad. Te pido que bendigas a cada uno de los que están en este foro, que bendigas a sus familias, Señor. Te doy gracias por la vida del pastor Alejandro, de Maris, de sus hijos, de sus nietos. Te pido que los sigas usando y bendiciendo. Y también te pedimos por el Instituto Teológico Internacional de Vida Nueva para el Mundo, que se siga expandiendo este instituto, que siga rompiendo barreras en todo el mundo y que se siga enseñando una sana doctrina en la que tú permites que mucha gente conozca de ti, Señor. Gracias por este hermoso tiempo y despídenos en paz, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias a todos. Pastor, buenas noches. Buenas noches, gracias Ramón. Nos vemos por allá primero Dios el sábado en las clases. Primero Dios nos vemos en el norte. En el norte. Saludos a todos, Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias, pastor. Gracias, David. Gracias, pastor Alejandro. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias, bye. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones.